Por otra parte, Donald Trump le ordenó al Departamento de Guerra que comenzara a probar inmediatamente el arsenal nuclear de Estados Unidos como respuesta a los programas de prueba de otros países, y agregó que, dado su tremendo poder destructivo, le había resultado muy difícil hacerlo, pero que no le habían dejado otra opción. A su vez aseguró que su país tenía más armas nucleares que cualquiera y que ya habían realizado una completa modernización y renovación del arsenal durante su primer mandato. Poco más tarde, China llamó a Washington a respetar seriamente las obligaciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, preservando el sistema mundial de desarme y no proliferación nuclear y asegurando el equilibrio y la estabilidad mundial, mientras que Naciones Unidas advirtió que estos ensayos nunca deberían permitirse bajo ninguna circunstancia, teniendo en cuenta el legado desastroso de los más de 2.000 ensayos realizados en las últimas 8 décadas, y advirtió sobre los riesgos alarmantes de entrar en una nueva carrera armamentística nuclear, dado que Rusia adelantó que respondería en consecuencia. Además, el vocero adjunto del organismo, Farhan Haq, recordó que todavía estaba en vigencia el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, por lo que pidió responsabilidad. El 22 de octubre, Rusia realizó ejercicios rutinarios con armas nucleares con maniobras por tierra, mar y aire, pero Moscú recordó que sus ensayos se habían limitado al lanzamiento de misiles desarmados, por lo que no incluyeron ninguna detonación. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves que ordenó reiniciar las pruebas de armas nucleares de Estados Unidos, minutos antes de reunirse cara a cara con su par chino Xi Jinping para buscar una tregua en la guerra comercial. Trump anunció menos de una hora antes del encuentro en su plataforma Truth Social que instruyó al Departamento de Guerra para que comience a probar las armas nucleares del país en igualdad de condiciones. El mandatario añadió que en términos de arsenales nucleares, China ocupa un distante tercer lugar, detrás de Estados Unidos y Rusia, pero que en 5 años estará a la par. China espera que Estados Unidos respete seriamente las obligaciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y que adopte medidas concretas para preservar el sistema mundial de desarme y no proliferación nucleares y para mantener el equilibrio y la estabilidad estratégicos mundiales. The Secretary General has repeatedly asserted that current nuclear risks are already alarmingly high, and all actions that could lead to miscalculation or escalation with catastrophic consequences must be avoided. Never forget the disastrous legacy of over 2,000 nuclear weapons tests carried out over the last 80 years. Мы надеемся, что вот что касается испытаний Буревестника и Посейдона, что корректно была доведена информация до президента Трампа. В том плане, что это не может ни в коем мере трактоваться как ядерные испытания. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el presidente ruso Vladimir Putin ya había advertido que si cualquier país probaba un arma nuclear, Rusia también lo haría. En concreto, el propio Dmitry Peskov se refería al misil Burevestnik, dice que esto no es una prueba nuclear. La confusión de Donald Trump se explica también porque en los días previos Rusia presentó un misil y un submarino nucleares en los que venía trabajando desde hace años. El desarrollo del misil Burevestnik comenzó después de que Vladimir Putin advirtiera que si Estados Unidos creaba una cúpula de defensa antiaérea para proteger su territorio, se verían obligados a crear un arma que pudiera penetrarla para mantener la disuasión. Y tras su presentación, el mandatario ruso aseguró que el arma no era interceptable por ningún sistema. El misil tiene una velocidad subsónica, pero al volar a solo 50 o 100 metros de altura no sería detectable, y menos teniendo en cuenta que puede cambiar de dirección. Pero sobre todo se destaca una capacidad de vuelo que se describe como ilimitada, ya que podría permanecer en el aire por varios días antes de impactar en el objetivo. Rusia todavía está trabajando en la infraestructura necesaria para ponerlo al servicio de las Fuerzas Armadas, pero este no es el caso del submarino Karabarovsk, que ya fue lanzado al mar, aunque se aclaró que tenía que realizar algunas pruebas antes de entrar en servicio. El Ministerio de Defensa informó que el submarino también es imposible de interceptar, ya que alcanza una velocidad de hasta 185 km por hora y se puede sumergir a más de 1 kilómetro de profundidad. Además, se destaca que tiene un alcance de 10.000 kilómetros y está diseñado para llevar el dron submarino Poseidón, que cuenta con propulsión nuclear y está armado con ojivas atómicas, por lo que se asegura que podría causar un tsunami radiactivo.
Vladimir Putin desafió el miércoles las advertencias de Donald Trump al anunciar la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear, pocos días después de haber comunicado el ensayo de un misil que fue criticado por el presidente estadounidense. El domingo el mandatario ruso se había congratulado por la prueba final exitosa del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, de alcance ilimitado y capaz, según él, de eludir prácticamente todos los sistemas de interceptación. Trump consideró inapropiado por parte de Putin decir eso y que en lugar de probar misiles debería poner fin a la guerra en Ucrania. Pero el líder ruso no hizo caso de esas críticas y anunció que el martes se realizó otra prueba del dispositivo submarino no tripulado Poseidón, también equipado con una unidad de energía nuclear. Este es un gran éxito, porque además de todas las ventajas que mencioné sobre el Burevestnik, este también tiene dimensiones mínimas. Si el otro es 1000 veces más pequeño que un reactor nuclear en un submarino, este es 100 veces más pequeño que un reactor nuclear en un submarino. Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, Poseidón sería capaz de desplazarse a más de 1 kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección, según una fuente del complejo militar industrial ruso citada anteriormente por la agencia oficial de noticias TASS. Está previsto que a largo plazo equipe al Belgorod, submarino nuclear puesto en servicio en julio de 2022 y que cuenta con las instalaciones necesarias para lanzar el Poseidón. Y ahora vamos a dejar Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. Mientras su mandatario Volodymyr Zelensky estaba en Turquía intentando relanzar las negociaciones de paz con Rusia, recibió un baño de agua fría después de que Estados Unidos le extendiera una propuesta de paz negociada entre Vladimir Putin y Donald Trump. El texto contaba con 28 puntos, entre los que se encuentran las exigencias de Moscú, como la cesión de todo el Donbass, la reducción del ejército ucraniano, la imposibilidad de que cuente con aviones de combate en su territorio, el reconocimiento del idioma ruso y un veto a la expansión de la OTAN, y a su vez daría garantías de seguridad a Ucrania y Europa. Posteriormente, Zelensky respondió que se encontraba en el dilema de perder la dignidad, aceptando un acuerdo ignominioso, o perder a uno de sus principales aliados. Las negociaciones se habían estancado porque Zelensky se había negado a ceder territorios, aunque Kiev parece haberse quedado sin respuestas ante los avances rusos en casi toda la línea del frente, y el mandatario se encuentra debilitado tras un reciente escándalo de corrupción protagonizado por su círculo cercano. De todas maneras, confirmó que esas condiciones no eran aceptables, ya que significaría vivir sin libertad y sin justicia, pero que iban a hacer una contrapropuesta para no quedar como el bando que no quería la paz. A su vez, Trump respondió que Zelensky tendría que conformarse con su plan y que en algún momento tendría que aceptar algo porque Rusia seguiría avanzando, pero aclaró que era un borrador sujeto a cambios. Por su parte, Europa rechazó la propuesta, sosteniendo que nada iba a tener éxito si ellos no participaban de las negociaciones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó el viernes el plan de Estados Unidos para poner fin a casi 4 años de guerra con Rusia. En un mensaje de video a la nación, prometió además que no traicionará los intereses ucranianos. Nunca los traicionaré. Hay que tener en cuenta el interés nacional de Ucrania. No hacemos declaraciones grandilocuentes, trabajaremos con calma con Estados Unidos y todos nuestros socios. Habrá esfuerzos constructivos para encontrar soluciones con nuestro socio principal. Presentaré argumentos, persuadiré, propondré alternativas, pero desde luego no daremos al enemigo ningún motivo para decir que Ucrania no quiere la paz, que es Ucrania la que está entorpeciendo el proceso o que Ucrania no está preparada para la diplomacia. El plan de 28 puntos apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump insta a Ucrania a ceder territorio a Moscú y a reducir significativamente su ejército. También obligaría a Ucrania a comprometerse a no unirse nunca a la OTAN. A cambio recibiría garantías de seguridad confiables no especificadas y un fondo para la reconstrucción utilizando partes de los activos congelados de Rusia. Por su parte, Moscú no solo mantendría los territorios que ocupa, sino que obtendría más tierras actualmente controladas por Kiev, y las potencias occidentales levantarían las sanciones contra Rusia,
que sería invitada a volver al G8, del que fue expulsada por la anexión de Crimea en 2014. Tendrá que gustarle, y si no le gusta, supongo que deberían seguir peleando. Trump añadió que en algún punto Zelensky tendrá que aceptar algo. Y ahora quisiera hablar del escándalo de corrupción en Ucrania por pedido de sobornos a empresas que tenían contratos con la compañía pública de energía atómica Energoatom, entre otras empresas. La trama ya le costó el puesto a los ministros de Energía y Justicia, mientras que también se vio implicado Timur Mindig, un ex socio de Zelensky y propietario del 50% de la productora que había fundado el ahora mandatario cuando era actor. Pero la situación del gobierno se complicó todavía más, después de que el jefe de gabinete, Andriy Yermak, renunciara en medio de una fuerte presión después de una redada anticorrupción en su casa y su oficina. Yermak se desempeñaba como el jefe negociador en las conversaciones de paz y era considerado el Rasputín de Zelensky, por lo que muchos cuestionaban su influencia desmedida. El mandatario ucraniano aceptó su renuncia elogiando el trabajo que había hecho su ex asesor, al tiempo que hizo un llamado a la unidad advirtiendo que corrían el riesgo de perderlo todo. Y poco más tarde Yermak le dio una entrevista al New York Post en la que aseguró que era completamente inocente y lamentó la falta de apoyo de quienes sabían la verdad, porque no había sido debidamente protegido. De cualquier forma, dijo que no le quería causar problemas a Zelensky y que se iba al frente de batalla a luchar contra Rusia. De esta manera, el presidente tiene que encarar las negociaciones de paz en una posición de debilidad, no solo por el constante retroceso en la línea de contacto, sino también por la corrupción de su círculo cercano, que a su vez aleja a Ucrania de la membresía a la Unión Europea. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destituyó el viernes a su jefe de gabinete, Andriy Yermak, considerado uno de los hombres más poderosos del país. La decisión se conoció horas después de que la Agencia Anticorrupción de Ucrania realizara un allanamiento en el domicilio de Yermak. Su dimisión llega apenas 2 semanas después de que saliera a la luz un escándalo que habría implicado el desvío de más de $100 millones en el sector energético. La oficina del presidente de Ucrania será reorganizada. El jefe de la oficina, Andriy Yermak, ha presentado su renuncia. Estoy agradecido con Andriy por haber representado siempre la posición de Ucrania en la vía de negociación exactamente como debía ser. Siempre ha sido una posición patriótica, pero quiero que no haya rumores ni especulaciones. En cuanto al nuevo jefe de la oficina, mañana consultaré con aquellos que podrían liderar esta institución. La salida de Yermak se produce en un momento crítico para el país, marcado por la guerra con Rusia y por las negociaciones con Estados Unidos para definir un plan que permita poner fin al conflicto. A sus 54 años, Yermak era una figura clave dentro del gobierno, participó activamente en las rondas de diálogo con Washington y ocupaba un rol central en el círculo cercano de Zelensky desde 2020. Su dimisión representa además un punto de inflexión para la presidencia de Zelensky. Aunque el mandatario le dedicó elogios públicos, la influencia de Yermak ha generado polémica desde el inicio de la guerra. En el ámbito político, se cuestiona si esta dimisión debilitará las negociaciones que se están llevando a cabo con los aliados internacionales. Y en medio del renovado proceso de negociación, Vladimir Putin acabó con las especulaciones y afirmó que, si bien recibían muchas propuestas de paz, no estaban dispuestos a ceder ante la pretensión de que Ucrania se retirara completamente de las regiones anexadas y que, si no aceptaba hacerlo, lo conseguirían por la vía militar. Además, el mandatario ruso destacó que los aliados occidentales de Ucrania estaban pidiendo un acuerdo de paz lo antes posible, dado que se podría estar ante un próximo colapso ucraniano en el frente, no solo por los avances en casi toda la línea de contacto, sino también porque la deserción de ucranianos era muy grande y cada vez tenían más problemas para reemplazar a los caídos, poniendo como ejemplo el hecho de que en el mes de octubre habían perdido más de 47.000 efectivos y pudieron reclutar a solo 16.500 mediante una movilización forzosa. Por otra parte, destacó la importancia de conseguir un aval jurídico internacional de la soberanía rusa sobre la península de Crimea y el Donbass, ya que haría que cualquier ataque contra esas regiones fuera considerado como una agresión contra Rusia, por lo que intentaría negociar el reconocimiento con Estados Unidos. A su vez, dijo que no tenía sentido firmar un acuerdo de paz con Zelensky, ya que al haber finalizado su periodo de gobierno sin llamar a elecciones,
se había convertido en un presidente ilegítimo y recordó la realidad en el frente, teniendo en cuenta las exigencias expresadas por Kiev y sus aliados, subrayando sobre todo el avance en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporilla, donde ya entraron en la importante localidad de Juliapole, con el fin de alcanzar la capital de la región en unos meses. La incandescencia de las trincheras se trasladó a los despachos, porque de un plan que buscaba poner remedio a una guerra que se extiende desde hace 1372 días, siguió la dialéctica belicista y viene de Moscú. Seguimos recibiendo propuestas de alto el fuego aquí y allá. Cuando las fuerzas ucranianas abandonen los territorios que controlan, cesarán los combates. Si no lo hacen, lograremos este objetivo por medios militares. Eso es todo. Escueto y directo, para una hoja de ruta que Putin destacó quiere dejar para el futuro. La portavoz de Exteriores rusa, por su parte, subrayó una histórica línea roja. Los intentos de la OTAN de arrastrar a Ucrania a su órbita siguen representando una amenaza para nosotros. La adhesión de Ucrania a esta agresiva alianza militar que ha declarado a Rusia su objetivo y la ha calificado de amenaza para la seguridad en todos los entornos operativos es inaceptable para nosotros, porque la esencia de la actividad de la OTAN es la contraacción a nuestro país. Putin se centra en los objetivos de guerra y afirma que las sanciones europeas en forma de recursos rusos congelados tendrán un impacto negativo en la coyuntura económica mundial. Todo ello mientras delegaciones de Kiev y Washington se encuentran negociando un plan de paz. Las palabras parecen remar en dirección contraria. Además de los avances en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporilla, Rusia anunció la captura de Vovchansk en Kharkov, en la que fue una de las batallas más largas de la guerra, tal vez junto con Chasiv Yar, y también confirmó el control total sobre Pokrovsk, que fue la captura más importante del año por la importancia logística que tenía la localidad para la defensa del Donbass. A su vez aseguró que estaba repeliendo todos los contraataques en Kupiansk, algo a lo que le pondría un signo de interrogación porque no está del todo claro, y que estaba cerca de quedarse con Siversk, una ciudad que hasta hace unos pocos meses parecía inexpugnable. En este contexto, una delegación ucraniana se reunió con representantes norteamericanos en Florida, con el objetivo de encontrar una salida diplomática al conflicto, y se reportó una creciente frustración de Washington por la negativa de Kiev a hacer concesiones territoriales, algo que más tarde confirmó el propio Zelensky, afirmando que la cuestión territorial era la más difícil. Zelensky viajó a Francia para reunirse personalmente con su par Emmanuel Macron y por videoconferencia con el resto de los aliados europeos, en un intento de sumar apoyos para convencer a Estados Unidos de modificar su plan de paz. Por su parte, Macron volvió a exigir la participación de Europa en las negociaciones, asegurando que los activos rusos congelados en el continente, las garantías de seguridad, la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y las sanciones impuestas por Bruselas no se podrían abordar sin los europeos. Poco más tarde, el presidente francés se comunicó con Donald Trump para informarle sobre la reunión con Zelensky y destacó la importancia de brindar garantías de seguridad para Ucrania una vez terminada la guerra, afirmando que sería necesario un despliegue de fuerzas de la OTAN, incluyendo a Estados Unidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió el lunes en París con sus pares europeos, entre ellos el francés Emmanuel Macron, en busca de modificar el plan de Donald Trump para poner fin al conflicto en Ucrania, en momentos en que Rusia realizó su mayor avance en el frente en Ucrania desde hace un año, según el análisis de la France Press de los datos proporcionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra. En un mes, Rusia ha tomado 701 kilómetros cuadrados a los ucranianos, el segundo avance más importante después del de noviembre de 2024. Para ser sincero, el tema territorial es el más difícil. El tema del dinero, la restauración, en mi opinión, hablo con sinceridad, y lo hablamos sin duda, sin la presencia de socios europeos no es fácil de aceptar. Es difícil porque el dinero está en Europa y creo que esto no es justo. Los europeos esperan que la administración estadounidense no sacrifique a Ucrania.
El negociador ucraniano Rustem Umerov se reunió el domingo en Florida con el enviado estadounidense Steve Witkoff y también conversaron el lunes con Zelensky y Macron, según la presidencia francesa. En cuanto al resto, todavía no hay un plan definitivo. En cuanto a los territorios, solo el presidente Zelensky puede concretarlo. En cuanto a los activos congelados, las garantías de seguridad, la adhesión a la Unión Europea y las sanciones europeas, solo se puede concretar con los europeos en la mesa. Los europeos se opondrán a una paz dictada a Ucrania, aseguró el canciller alemán Friedrich Merz, quien también conversó a distancia con Zelensky y Macron, al igual que sus pares del Reino Unido, Polonia e Italia, y los líderes de la Unión Europea y la OTAN, entre otros. Europa se ha mostrado cada vez más beligerante a medida que la situación de Ucrania empeora en el frente, por lo que Vladimir Putin se refirió a la cuestión y dijo que había dejado claro muchas veces que no tenían ninguna intención de atacar a Europa, pero que si ellos comenzaban las hostilidades, Rusia estaba lista ahora mismo, al tiempo que advirtió que si Europa iniciaba una guerra contra ellos, no creía que fuera a durar demasiado porque no actuarían con tanto cuidado y precisión como lo hacían con Ucrania. Además, consideró que el continente estaba molesto por haber quedado afuera de las negociaciones de paz, pero dijo que ellos mismos se habían excluido y que agregaban puntos completamente inaceptables a los borradores de un acuerdo con el objetivo de que la guerra continuara y al mismo tiempo culpar a Moscú. Por último, dijo que los aliados tenían que fijarse en la situación sobre el terreno y renunciar a la ilusión de que podían derrotar a Rusia. Francia es uno de los más beligerantes y después de que el jefe del ejército, el general Fabien Mandon, afirmara que el país tenía que estar dispuesto a perder a sus hijos ante la amenaza rusa, el presidente Emmanuel Macron anunció la implementación de un servicio militar voluntario a partir del 2026, aunque aclaró que los participantes no serían enviados a Ucrania. El servicio duraría 10 meses y está destinado a jóvenes de 18 y 19 años, a los que se intentará convencer con pagos de 800 euros mensuales. El gobierno quiere pasar de los 47.000 reservistas con los que cuenta en la actualidad a 80.000, poniéndose como plazo el 2030. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Europa de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania. En una declaración a la prensa antes de una reunión clave con emisarios estadounidenses en Moscú, el mandatario llamó a los dirigentes europeos a renunciar a la ilusión de que pueden infligir una derrota estratégica a Rusia y volver a la realidad basándose en la situación sobre el terreno. No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, lo he dicho un centenar de veces. Pero si Europa quiere y empieza, estamos listos. No puede haber dudas sobre eso. La única pregunta es ¿qué exactamente? Si Europa de repente inicia una guerra contra nosotros, creo que todo terminará rápidamente. Esto no es Ucrania. Con Ucrania estamos actuando de manera quirúrgica, con cuidado y precisión. Putin dijo que los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero aseguró que ellos mismos se han apartado. Al mismo tiempo los acusó de no tener un programa de paz y de estar del lado de la guerra. Francia instaurará en 2026 un servicio militar voluntario de 10 meses. El plan está destinado principalmente a jóvenes de 18 y 19 años que solo servirán en el territorio nacional y estará remunerado con unos 800 euros mensuales. El anuncio se produce en un contexto de preocupación creciente en Europa por Rusia. Este servicio persigue 3 objetivos concretos: reforzar el pacto entre nuestra nación y nuestro ejército, reforzar la capacidad de resistencia de nuestra nación y consolidar la formación de nuestros jóvenes. Y en este contexto continuaron las negociaciones de paz con la visita a Moscú del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, que asistió a la cita con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, por lo que el Kremlin destacó que se había hecho presente el equipo que había logrado un acuerdo de paz en la Franja de Gaza. No obstante, la reunión se llevó a cabo tras el malestar expresado por Rusia por el hecho de que había trascendido el contenido de una conversación previa entre Witkoff y el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov. La reunión de 5 horas fue la sexta entre Putin y Witkoff, y más tarde Ushakov destacó que por el momento no habían logrado ningún compromiso y que si bien varias propuestas estadounidenses eran más o menos aceptables, otros puntos planteados no les convenían. Entre los temas donde no hay consenso
se encuentra la renuncia de Ucrania a la OTAN, las garantías de seguridad, la cesión del Donbass y eventuales reparaciones rusas. Pero Uyakov matizó la falta de acuerdo, afirmando que las posiciones de ambas partes no estaban más lejos que antes y que la reunión había sido muy útil, constructiva y sustancial, a pesar de la actitud destructiva de los europeos. Mientras tanto, Zelensky viajó a Irlanda, donde pronunció un discurso ante el Parlamento y no mostró señales de hacer ninguna concesión, destacando que cualquier acuerdo tenía que respetar la integridad territorial de Ucrania y que buscaba la ayuda de sus socios para llevar a Rusia ante un tribunal internacional, aunque agregó que los próximos pasos se darían en base al resultado de la reunión que tuvo lugar en Moscú. Una reunión de casi 5 horas entre el presidente ruso Vladimir Putin y el enviado estadounidense Steve Witkoff en Moscú dejó claro que, pese a los avances, persisten profundas diferencias sobre el futuro territorial de Ucrania. El Kremlin confirmó el lunes que no se alcanzó ningún compromiso, aunque calificó el encuentro como útil y constructivo. Hasta ahora no hemos encontrado un compromiso, pero algunas soluciones estadounidenses parecen más o menos aceptables y podemos discutirlas. Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, discutieron en la capital rusa la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, un plan revisado en coordinación con Kiev. Durante una visita a Irlanda, el presidente Volodymyr Zelensky insistió en que cualquier solución debe respetar la integridad de su país. Toda la presión sobre Rusia debe mantenerse para que Rusia no crea que será recompensada por esta guerra con tierras ucranianas robadas o con miles de niños ucranianos secuestrados. Kiev considera que ninguna decisión puede tomarse sin su participación. Mientras tanto, Europa teme quedar al margen y que Washington y Moscú pacten concesiones que afecten su seguridad o fuercen a Ucrania a hacer concesiones injustas. Y tras su paso por Londres, el mandatario ucraniano viajó a Bruselas para reunirse con los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeos, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quienes confirmaron el apoyo incondicional a Ucrania para que pudiera ejercer como la primera línea de defensa para la Unión Europea. Por su parte, Zelensky pidió que cualquier plan de paz estuviera acompañado de una fecha específica para la entrada de Ucrania al bloque comunitario. En la reunión se abordaron cuestiones económicas, como la disputa en Bruselas sobre la posible utilización de los activos rusos congelados para financiar un préstamo de $90.000 millones a Kiev, mientras que Zelensky reconoció que su país carecía de $800 millones para el programa de compra de armas a Estados Unidos. Y posteriormente, el presidente ucraniano viajó a Roma, donde se reunió primero con el Papa León XIV y más tarde con la primera ministra Giorgia Meloni. Posteriormente, el Vaticano informó que el pontífice le instó a continuar con las negociaciones y le expresó su apremiante deseo de que las iniciativas diplomáticas concluyeran en una paz justa y duradera, mientras que también se abordó la cuestión de los prisioneros de guerra y los niños ucranianos llevados a Rusia. Además, Zelensky le respondió a Donald Trump después de que éste dijera que no quería la paz para no tener que llamar a elecciones y que llegaba a un punto en el que ya no era una democracia. Y el mandatario ucraniano dijo que estaba dispuesto a convocar elecciones durante la guerra si Estados Unidos y la Unión Europea garantizaban la seguridad. Asimismo, la reunión con Meloni duró aproximadamente 1 hora y media y la mandataria destacó después la necesidad de recuperar la unidad entre los aliados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió su reunión del lunes por la tarde con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificándola de buena y productiva. Zelensky dijo que había informado al jefe de la OTAN y a los líderes de la Unión Europea sobre la situación en la vía diplomática tras su reunión previa en Londres con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania, conocidos como el E3. Según Zelensky, en la reunión se habló de la iniciativa PURL para adquirir equipo militar crítico de fabricación estadounidense y del préstamo para reparaciones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue recibido el martes por el Papa León XIV en la residencia de Castel Gandolfo, cerca de Roma.
Según un comunicado del Vaticano, durante el encuentro el pontífice expresó su urgente deseo de que las actuales iniciativas diplomáticas conduzcan a una paz justa y duradera en Ucrania, que está en guerra con Rusia desde febrero de 2022. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó el martes que está listo para celebrar elecciones en su país, tras las críticas de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien dijo que Kiev estaba utilizando la guerra con Rusia para evitar convocar elecciones. Pido que los diputados de nuestra facción, en principio nuestros parlamentarios, preparen propuestas legislativas sobre la posibilidad de modificar las bases legislativas y la ley sobre elecciones bajo la ley marcial. Prepárenme esto. Estaré en Ucrania mañana. Espero propuestas de los socios, espero propuestas de nuestros diputados y estoy listo para proceder con las elecciones. Muy bien, amigos, se nos ha acabado el programa en el que recordamos los hechos más importantes que acontecieron en la guerra en Ucrania en el 2025. Un conflicto que, más allá de los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz, parece destinado a continuar. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta pronto.